Una niña que a los 10 años había leído la obra de Descartes y Cicerón. Había estudiado matemáticas y metafísica. A los 12 años hablaba 5 idiomas y traducía textos del latín y del griego. Una mujer superdotada y adelantada a su época, y 2 siglos después parece que sus méritos se reducen solo a haber sido la amante de Voltaire. Te acompañamos a descubrir a Émilie du Châtelet. Podcast Lila, el podcast que te descubre la historia de grandes mujeres. Con Marta Palencia Leffler. Émilie du Châtelet, Francia, siglo XVIII. Matemática, física y escritora. ¿Sabías que Émilie du Châtelet, conocida como Madame du Châtelet, fue una matemática y física francesa, traductora de Isaac Newton al francés y difusora de sus teorías? Pues así es. Émilie fue una dama de la alta aristocracia francesa, con un gran bagaje intelectual, que participó activamente en los acontecimientos científicos de su época, el llamado Siglo de las Luces. Ella decía: «Juzgadme por mis propios méritos o por mi falta de ellos, pero no me veáis como un apéndice de aquel gran general o aquel renombrado académico. Soy por mí misma una persona completa, responsable única de mí misma, de todo lo que soy, todo lo que digo y todo lo que hago». A lo largo de toda su vida, Émilie mantuvo una extensísima correspondencia, tanto de carácter personal como científico, con muchos de los personajes más destacados de su época. En una de esas cartas podemos leer: «Si yo fuera rey, reformaría el abuso que minimiza a la mitad de la humanidad. Me gustaría que las mujeres participaran en todos los derechos humanos y, sobre todo, en los de la mente». Pero repasemos un poco su historia. Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteul nació en 1706 en París y era hija de Louis-Nicolas Le Tonnelier, barón de Breteul, y de Gabrielle Anne de Froulet. Su padre, el barón de Breteul, contaba con antepasados de renombre en la magistratura y en las finanzas. Émilie tuvo 5 hermanos y una hermanastra de la relación que tuvo su padre con otra mujer. Por cierto, que a esa hermanastra la apoyó encarecidamente cuando ésta pidió el reconocimiento de paternidad y la compensación económica correspondiente. Cuentan que nuestra protagonista, desde bien chiquita, sentía absoluta curiosidad por todo y quería comprenderlo todo. Por suerte, el acceso al saber en su casa no se le negó, porque su padre, el barón de Breteul, era liberal en la educación de sus hijos y también de su hija, a la que dio en casa la misma formación que a sus hermanos, con buenos maestros. Y sí, digo en casa porque, ya sabéis, fuera, pues Émilie no pudo asistir a los colegios ni a la universidad porque estaban destinados a los hombres. Además, sus padres recibían en su casa a muchos intelectuales de la época, a científicos, a matemáticos. Una de estas intelectuales, Madame de Mézières, animó encarecidamente a Émilie a desarrollar sus facultades intelectuales. Y es que Émilie era muy inteligente. Mirad, a los 10 años ya había leído la obra de Cicerón, Descartes, y había estudiado matemáticas, por las que sentía absoluta pasión, y también metafísica. A los 12 años ya hablaba 5 lenguas distintas: el francés, el inglés, el italiano, el español y el alemán, y además traducía textos del latín y del griego. Pero es que Émilie recibió además clases de equitación, de esgrima y de gimnasia, algo poco habitual para las mujeres de su época. Y también he de deciros que era aficionada a la música y que tocaba el clavecín. Una superdotada y además una adelantada a su época, porque su mirada era mucho más abierta de lo permitido en la época. Con tan solo 19 años, por eso, le arreglaron ya su boda con el marqués du Chastelet-Lomont, que era un hombre de unos 30 años, de buena familia, con el que se trasladó a vivir a París. Ella tomó de ahí su rango, el de marquesa, y también su apellido, aunque
Si os fijáis, no fue Chastelet, como se la conoció, sino por Madame de Châtelet, que es como la llamaba Voltaire, de quien os hablo más adelante. Émilie fue madre de 3 hijos, aunque el más pequeñito murió a los pocos meses de nacer. En todo este tiempo, Émilie nunca dejó de formarse, siempre siguió con sus propios estudios, leyendo, estudiando álgebra, física. Ella decía, el estudio nos hace totalmente independientes y por ello el amor al estudio es la pasión más necesaria para nuestra felicidad. Es un recurso seguro contra la adversidad, en una fuente de placer inagotable. En esa época, las reuniones en la Academia de las Ciencias francesa eran el centro de las discusiones científicas, pero no estaban abiertas a las mujeres. Otros lugares donde se discutían estas cuestiones eran los cafés de París, pero allí tampoco dejaban entrar a las mujeres. Lo que ocurrió, por ejemplo, en el año 1734 con Émilie, y es que intentó entrar en uno de esos cafés, el Café Gradot, para discutir de matemáticas con otro intelectual. Este café de París era el lugar de reunión de matemáticos, astrónomos, físicos, y sin embargo a ella le prohibieron la entrada porque era mujer. Pues bien, ella volvió una semana más tarde, pero vestida como un hombre. No intentaba engañar a nadie, sino poner en evidencia lo que consideraba una regla ridícula. Esta vez la dejaron entrar y le sirvieron, de forma adecuada. Por cierto, recomiendo aquí nuestro podcast Lila sobre la figura de George Sand. Otra nota que os quiero dar, he hablado de la Academia de Ciencias de Francia. Pues bien, que sepáis que se inauguró en 1666 y aunque en sus normas no aparece una prohibición expresa sobre la entrada de mujeres, pues la verdad es que Émilie du Châtelet no fue admitida jamás, a pesar de su enorme contribución a la difusión de la física de Isaac Newton. Tampoco fue admitida en 1911 nuestra Marie Curie. Y en otra academia de ciencias, la de Berlín, fundada en 1700, las primeras mujeres admitidas fueron las físicas Lise Meitner en 1949 e Irene Joliot-Curie, hija de Marie Curie, en 1950. Tremendo, ¿verdad? Por allá el año 1733, Émilie se reencuentra con el filósofo Voltaire, con quien mantendría una larga y fuerte relación. Émilie y Voltaire en realidad se habían conocido cuando ella era muy pequeña, porque el filósofo visitaba de forma ocasional la casa de sus padres. Émilie tomó parte activa en el trabajo de Voltaire, leía y opinaba sobre todo lo que escribía. Junto a él formaron una biblioteca de más de 10.000 volúmenes de libros, mucho mayor que las bibliotecas de la mayoría de las universidades de entonces. El periodo de 1737 hasta el 39 fue realmente de acumulación de conocimientos, no dejaba de estudiar y estudiaba las publicaciones de los académicos de las ciencias para poderlas evaluar, y allí es cuando se dio cuenta de que estaban llenas de prejuicios. El año 1736, Émilie leyó y tradujo la obra de Bernard Mandeville, La fábula de las abejas, y os lo digo porque en este libro, que ella no tan solo tradujo, porque también aportó cosas, hay un prefacio en el que Émilie du Châtelet expresa sus puntos de vista sobre la posición de las mujeres y en concreto en donde defendía la necesidad de la educación femenina. El año 1737 es cuando la Academia de Ciencias de Francia anuncia un concurso para un ensayo científico, en este caso sobre la naturaleza del fuego. Y tanto Émilie como Voltaire se presentan a este concurso, pero por separado. La disertación sobre el fuego que presentó Émilie fue el primer paso al reconocimiento público de su valía. O sea, se afirma que ese trabajo era realmente adelantado para su época. Constaba de 140 páginas y mostraba los estudios que tenía sobre los físicos anteriores. Además, con Voltaire también se pusieron a estudiar a fondo la obra de Isaac Newton.
Poco tiempo después, Émilie du Châtelet escribe Las instituciones de la física, una obra en 3 volúmenes que publicó en 1740, que ella escribió para que su hijo pudiese comprender la física, ya que no existía ningún libro en francés sobre física, ¿no? Y que pudiera instruir a los más jóvenes. Y es que ella consideraba que la física era una disciplina indispensable para comprender el mundo. Esta obra dio a conocer a Émilie du Châtelet como intelectual y le dio el reconocimiento del mundo científico. La obra le valió ser nombrada miembro de la Academia de Ciencias de Bolonia en 1746. Aunque he de comentaros que este libro también estuvo sujeto a otra polémica. Sí, la provocada por uno de sus maestros, Koenig, un hombre que reivindicó la autoría de la obra, aduciendo que Émilie la había redactado a partir de sus lecciones. En fin, cosas que pasan. De ahí, por cierto, que ella, en ese momento, protagonizase el primer debate científico público en esa época entre un hombre y una mujer. Vale la pena también citar otro libro de Émilie, El discurso sobre la felicidad. En ese libro, ella expresaba: para ser felices, debemos deshacernos de nuestros prejuicios, ser virtuosos, gozar de buena salud, tener inclinaciones y pasiones, ser propensos a la ilusión, pues debemos la mayor parte de nuestros placeres a la ilusión. Fantásticas palabras, ¿verdad? Cuando en 1749, con 42 años, supo que estaba embarazada de nuevo, intuyó que el parto podría tener un final trágico. Por todo ello, se apresuró a terminar una gran obra. Es la traducción sobre los Principia de Isaac Newton, una obra que terminó el mismo día de su muerte, 10 de septiembre de 1749. Tan solo unos días después de dar a luz a una bebita, Émilie falleció y cuentan que pocos días después la bebé también. Esta obra se publicó finalmente 10 años después de su muerte y gracias a este trabajo se pudo leer en Francia esta obra durante 2 siglos, lo que hizo avanzar muchísimo la ciencia. Sí, porque es la única traducción completa de la obra de Isaac Newton en francés y todavía hoy en día es considerada la versión de referencia. Gracias a su obra, además, se conoció la obra de Isaac Newton en toda Europa. Émilie du Châtelet, una mujer que discutió, escribió, polemizó, estuvo en el ojo del huracán de la comunidad científica y, sin embargo, la historia ha menospreciado. ¿Y cómo recordamos hoy en día a nuestra protagonista? Os he de decir que existe una ópera que trata de los últimos momentos de vida de Madame du Châtelet, de nuestra Émilie. Pero también hay obras de teatro basadas en su vida y de todas ellas os doy más detalles en nuestra web podcastlila.com. Comentaros que se han dado nombre a un asteroide y a un cráter de Venus en su honor. Y quisiera recomendaros un libro realmente interesante de la historiadora australiana Robin Ironhart que se titula Seducidas por la lógica, y se refiere a Émilie du Châtelet y a Mary Somerville, otra de nuestras protagonistas. Otra gran mujer de enorme talento, con una visión de la vida absolutamente adelantada, que hemos querido rescatar hoy en nuestros Podcast Lila. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube y estar al tanto de estas historias magníficas de mujeres inspiradoras. Hasta la próxima semana. Descubre a mujeres pioneras de la historia cada semana en el Podcast Lila. Con Marta Palencia Leffler.